encuentra conectado a través de nuestra plataforma el licenciado Marcelo Domínguez López, psicólogo de profesión, destacado profesional. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar una exposición, una ponencia, y nos llamó positivamente la atención. Hoy vamos a hablar de temas que usualmente los medios de comunicación no hablamos, pero son tan graves que afectan a la sociedad, afectan a las instituciones, afectan a las familias. Consumo de drogas y alcoholismo, los factores de riesgo. Licenciado Marcelo Domínguez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, buenos días. Bien, son dos temas, aparte de los muchos que tenemos que enfrentar cotidianamente, y nos sorprenden las estadísticas. Por ejemplo, según MINSA, el 59.7% de los adolescentes de 12 a 18 años consumió en algún momento alcohol. Y si hablamos de drogadicción también, de vida, indica cifras realmente preocupantes. Pero ¿cuál es el enfoque que usted tiene sobre ambos temas, por favor, licenciado? Claro, para comenzar con toda esta situación, es necesario entender la problemática desde dónde parte, cuál es la raíz del problema. Porque si es que nosotros solamente nos enfocamos a lo que es las estadísticas, el problema y la problemática desde muchos aspectos, nos vamos a ir perdiendo un poco tal vez de contexto. Entonces es necesario tal vez reconocer que las adicciones comienzan, según algunos autores, como José Antonio Piedrabuena, menciona en su libro, que es muy bueno, se lo recomiendo a toda tu audiencia que lo pueda leer. El libro se llama ¿Por qué nos drogamos? Habla en uno de sus capítulos de que el ser humano llega a un punto donde crece un vacío dentro de él. Ese vacío se podría llamar un vacío existencial, donde la persona, el ser humano, no sabe afrontar o no puede afrontar muchas situaciones, como puede ser la pérdida de una pareja, violencia familiar, padres que también son alcohólicos o consumen algún tipo de droga. Entonces eso va generando en la persona un vacío dentro de ella. Luego, en la sociedad vemos que el consumo de alcohol y algunas otras drogas de cierta manera está socialmente permitido. Vemos en las canciones, popularmente en el folclore, que hablan de la cerveza, que nos ayudan a olvidar. Entonces, los adolescentes están en plena búsqueda de expresar y entender algunas situaciones que son nuevas para ellos. Entonces, al encontrarse con esta realidad, vamos a ver que el alcohol y algunas otras drogas van a propinar o van a facilitar que las personas se sientan mejor. Justo como usted estaba mencionando, ayer hicimos tal vez esta pregunta: ¿cuáles son los beneficios de consumir bebidas alcohólicas? Y muchos se sorprenden con esta pregunta porque en realidad todos decimos, no, en realidad el consumo de bebidas alcohólicas no tiene ningún beneficio. Pero nosotros tenemos que entender, si es que el consumo de alcohol no tuviera ningún beneficio, entonces nosotros no tendríamos por qué hacerlo. Claro. Es necesario entender que dentro de la perspectiva del ser humano debe de haber alguna ventaja que no necesariamente es una ventaja real o no es algo que satisface realmente al ser humano. Y claro, ahí es donde comienza tal vez ese punto de la adicción. Claro, usted manifestaba, bueno, primero, entonces las personas, los jóvenes, adolescentes, mayores, buscamos un refugio, buscamos una respuesta, un amparo, una protección en las adicciones que usted ha señalado. Ahora bien, es bueno, y por eso esta entrevista tiene ese factor, es bueno manifestarle a los adolescentes, manifestar en conjunto a la familia que estas prácticas tienen algo de positivo y también de negativo. Entonces, si le ponemos en la balanza ambos aspectos, lo positivo y lo negativo, pero hacemos énfasis en lo negativo, seguramente lo invitaremos a reflexionar. Correcto, porque de eso se trata esta pregunta, hacer un balance donde la persona pueda identificar cuáles son los beneficios de realizar una acción y cuáles son las desventajas de realizar esta acción. Luego se hace ese balance, como dice, y empezamos a identificar. Si es que tiene más ventajas, lo empezamos a hacer.
Y si es que tiene menos o más desventajas, perdón, evitamos hacer ese tipo de situaciones. Es por eso que también es muy importante el diálogo y la conversación con los adolescentes en el hogar. Hace unos cuantos meses atrás, lamentablemente la ciudad de Huaraz ha estado pasando por una situación bastante preocupante, que son los suicidios que se han estado dando. Es un tema bastante delicado y tal vez un poco controversial, porque de cierta manera, a forma de anécdota, conversaba con uno de mis colegas, un amigo más bien, que me decía, pues yo nunca me suicidaría. Y yo le pregunto, ¿por qué no lo harías? Ah, porque tengo a mi mamá, a mi sobrino, a mi familia, a mis amigos. Entonces nosotros nos damos cuenta que muchos de los casos de las personas que cometen actos suicidas, que están tal vez en contacto con sustancias del alcohol y las drogas, tal vez no tienen ese soporte familiar, no tienen a ese papá o a esa mamá, tal vez están presentes, sí, pero ¿están en realidad apoyando a sus hijos? ¿Existe la confianza de decir, papá o mamá, hoy día me ofrecieron consumir marihuana? Muchos de los padres se escandalizan cuando pasa eso y en lugar de dar una psicoeducación o educar, ¿qué es lo que hacen? Muchos de los padres se enojan y es ahí donde se pierde la confianza con el adolescente. En estos Efectivamente, instantes, claro, efectivamente, usted nos está aclarando un tema. Y atención padre de familia, atención mayores de edad, atención. No es conveniente decirle a los hijos, no tomes cerveza, no tengas relaciones sexuales, no hagas esto. Así, solamente enfocar una parte, más bien, y esto volviendo a la reflexión anterior que usted hizo, hablarle sí, debemos hablarle, pero siempre sopesando ambos aspectos. ¿Vas a tomar el licor? ¿Vas a tener relaciones? Sí. ¿Hay beneficios? Sí, pero también tiene muchas consecuencias. Esa estrategia, muchos padres no lo sabemos aplicar y no lo sabemos cómo conducir. Entonces, esa parte quisiera usted que enfatice y oriente a los padres de familia que nos están viendo para que podamos mejorar nuestra estrategia de llegar a nuestros hijos, a la familia. claro que sí. Este llamado tal vez es para los padres de familia que aprovechen el tiempo para conversar, para dialogar con sus hijos. Es un momento tal vez, siempre nosotros hablamos de que se tiene que pasar tiempo en familia, pero muchos padres dicen, no, yo trabajo, regreso a las 10, 11 de la noche a mi casa, pero nosotros no hablamos de tiempo, sino hablamos de calidad de tiempo que le brindamos a nuestros hijos. Dar tal vez una media hora, 15 minutos, tal vez puedan ser suficientes para resolver muchas de nuestras dudas. Y si es que nosotros, como padres de familia en el hogar, tal vez no encontramos o no sabemos cómo guiar a nuestros hijos, Ujú. nosotros en la ciudad de Huaraz tenemos excelentes profesionales, tenemos los centros de salud comunitario que trabajan arduamente para la mejora de nuestra salud mental en la ciudad de Huaraz. Es por eso que nosotros debemos estar muy alertas a las señales que nuestros hijos puedan estar presentando ante distintos problemas, no solamente con el consumo de alcohol, sino también como por ejemplo bullying, acoso escolar, relaciones sexuales a temprana edad, consumo de alcohol, consumo de drogas, que de cierta manera las cifras son alarmantes, como estábamos hablando ayer. Tal vez el consumo de estas sustancias se está incrementando por la facilidad con la que se puede adquirir dichos productos. Están entrando tal vez al consumo de cocaína, pasta básica, a partir ya de los 13, 14 años. Entonces, estas cifras tal vez ya llegan a asustar, pero utilicemos ese miedo no para prohibir a nuestros hijos tal vez el hecho de ya no salir, que ya no te juntes con los amigos, sino más bien utilicemos este miedo para poder educar a nuestros hijos y que de cierta manera puedan afrontar estas situaciones. Como por ejemplo, nosotros siempre vemos en las campañas de salud, dile no a las drogas, pero en realidad no es suficiente decir no a las drogas,
sino que también tenemos que enseñar a la población a tener habilidades sociales, habilidades que nos permitan afrontar distintas situaciones. El sentirnos mal está bien, el sentirnos bien, felices, también está bien, solamente que nos falta un poco pulir el poder expresar estas emociones de forma adecuada. Es por eso que es muy importante el tema de la salud, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Sí, estamos hablando del tema preventivo, preventivo. Ahora bien, sería importante también que usted nos oriente sobre ya qué hacer cuando una persona se encuentra enferma del alcohol, cuando un integrante de la familia ha ingresado a ese mundo, a ese submundo de las drogas. ¿Cómo enfrentar, en pocas palabras? Claro, bueno, de primero nosotros tenemos que estar muy, pero muy dispuestos a esta etapa de cambio. Esta etapa de cambio es sumamente difícil. En mis años de experiencia trabajando con personas con problemas de consumo de sustancias, es bastante complicado. Más que nada porque la persona que presenta algún tipo de adicción suele manipular mucho a la familia. Se ponen a llorar, suplican, juran que va a ser la última vez. Y la familia, yo también quiero ponerme en su lugar de la familia y los entiendo muy bien, que debe ser una situación bastante preocupante, bastante desgarradora ver a tu hijo que ha caído en lo más bajo del consumo de alcohol y drogas, suplicarte y decirte, no, sácame tal vez del internamiento o ya no quiero ir al psicólogo o al psiquiatra, pero ahí es donde la familia tiene que poner tal vez mano dura, ponerse firme y empezar a proyectarse una meta. ¿Qué es lo que yo quiero para este proceso de recuperación de mi familiar? Hasta que no se termine este tratamiento, nosotros debemos de hacer el seguimiento, debemos visitar profesionales, debemos aprovechar que nosotros, reitero, tenemos los centros de salud comunitario, tenemos los centros de salud, los puestos de salud también en nuestra ciudad de Huaraz, que vienen haciendo un trabajo muy arduo. Y en ese caso también, tal vez de forma de recomendación, a veces es necesario implantar una denuncia, porque muchos de los pacientes o los usuarios, como los suelo llamar, con el problema de consumo de alcohol y drogas, tienen un carácter bastante explosivo y muchas veces llegan a la agresión y es más, llegan a robar artículos del propio hogar para su propio consumo. Y de cierta manera implantar tal vez o poner esta denuncia puede que de cierta manera ayude en el proceso de recuperación. De cierta manera también me gustaría recalcar que no todos los procesos son iguales. Primero tenemos que identificar cuál es el nivel de problema o de consumo que presenta la persona. Y según y Sí, dependiendo de estas variables, nosotros podemos dar un tratamiento adecuado. correcto. Licenciado Marcelo Domínguez, le agradecemos profundamente esta reflexión y esperamos seguir conversando con usted otros temas que también son de vital importancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Bien, 8:07 minutos, nosotros continuamos con más a través de la agenda política del día. Y bien, les mostramos